Cuando todo está bien, amarse puede parecer fácil, pero cuando tenemos momentos de duda, decepciones, dificultades, este amor propio puede desvanecerse un poco. Y es que nadie nos enseñó a amarnos a nosotras mismas. Nos enseñaron a ser buenas hijas, buenas madres, buenas esposas, buenas profesionales, pero nadie nos enseñó a ser buenas con nosotras mismas. Pero basta. Hoy en Mujerón vamos a hablar de esta conversación difícil. Nos vamos a incomodar un poco y vamos a hablar de los retos de fortalecer nuestro amor propio. Porque amarnos no debe ser solamente cuando todo brilla. Debemos también abrazarnos en esos momentos de mayor oscuridad. Hola a todos, bienvenidos a Mujerón, el podcast donde hablamos de lo que realmente importa, sin filtros y sin permiso. Soy Diana y hoy estamos aquí las cuatro, Lida, Vivi, Marce y yo. Bienvenidos. En episodios anteriores hablamos del liderazgo, del síndrome del impostor, de cómo nos relacionamos en el trabajo y hoy decidimos pausar un poco lo laboral para meternos y conversar de algo más íntimo, el amor propio. Porque todas hemos aprendido, a veces a los golpes, que sin esa base nada de lo demás funciona. Este episodio se llama Amarte sin permiso, porque es eso exactamente. El amor propio no necesita justificarse, no necesita condiciones y no le pide autorización a nadie. Bueno, empecemos. Bueno, niñas, para empezar, quiero hacerles una pregunta a cada una de ustedes y quiero que me respondan pues con mucha honestidad si de pronto hubo algún momento de su vida en donde definitivamente no se quería. ¿Cómo era esa versión de ustedes en ese momento? Bueno, si quieren, arranco yo y creo que digamos que al hacer la revisión no es que yo identificara que no me quisiera, pero sí identifiqué en un momento particular y lo tengo clarísimo, un momento en el que yo dejé de confiar en mí. Estaba en una condición laboral que era un poco compleja, con un estilo de liderazgo que cero se acercaba al estilo cercano al que yo estoy acostumbrada y empecé a creerme cosas en las que estaba viviendo, digamos que en ese entorno. Y ahí me di cuenta que hay algo importante sobre el amor propio y sobre quererse y todo lo que va este episodio. Y no solamente es las cosas que tú te dices a ti mismo, ¿no? Sino cómo ese contexto empieza a hablarte, tú te las empiezas a creer, pero también que es una señal de amor propio, también decir cuando corto y decido ya no estar ahí. En mi caso, no sucedió necesariamente en el ámbito laboral. Yo siento que soy muy segura con mi conocimiento, con la forma en cómo trabajo, con mis resultados, pero sí en el ámbito personal, si bien no tengo complejos, generalmente no estoy viéndome si el pelo, si mi cara, si mi nariz, si mi cuerpo. En ese momento estábamos justo en DIN celebrando un logro y estábamos sentados y nos tomaron una foto y en esa foto se me ve un brazo gigante y me veo como muy, muy gorda. Y surgió para mí una pregunta que lo cambió todo y fue como, a ver, yo no tengo hijos, ya estaba divorciada y ya, pues, ¿qué más quedaba? Como seguir adelante. Soy una persona inteligente, ¿por qué no tengo control de mis emociones y estoy descargando todos esos sentimientos que tengo en este momento en la comida y en los malos hábitos? ¿Por qué no puedo reconocerme como la gran mujer que soy y lo único que estoy viendo en este momento en una foto o en el espejo es la Viviana gorda, la Viviana divorciada, la Viviana que no tiene piso, en lugar de ver las cosas buenas que tiene Viviana y con las que vamos a seguir de aquí en adelante? Entonces creo que ese momento fue crucial, en donde realmente testeé o me di cuenta que mi amor propio en ese aspecto de mi vida estaba disminuido y tenía que trabajar en eso. En mi caso, es que no era que yo me odiara o que no me quisiera, lo que sentía era que me había como abandonada. Y en ese momento es que yo sentía que había una versión de mí que era exitosa por fuera, pero por dentro era muy autoexigente conmigo misma. Entonces, yo no descansaba, digamos que en ese momento no lograba mucho, pero no descansaba, y confundí valor con rendimiento. Y sentí que si yo producía valía, pero si no lo hacía, como que me cuestionaba. Y hubo una época en que donde mi checklist de alguna forma me conocía más que yo. Yo no me preguntaba cómo estaba, sino qué más seguía de ahí en adelante. Y entonces aprendí que descansar también es una forma de no quererse. Niñas, no, qué valioso lo que cuentan. Yo creo que escucharlas me confirma algo y es que el amor propio no es el punto de partida, sino es la llegada después de un proceso. Siento que cada una con lo que está mencionando vivió un proceso,
enfrentó unos momentos complejos desde diferentes ámbitos. Pues nada, yo creo que hoy precisamente en este episodio vamos a hablar de ese proceso. Yo creo que realmente el amor propio tiene tres pilares. El primero, pues yo creo que es el autoconocimiento. Y es eso de saber quién eres. El segundo es la autoaceptación. Y es hacer las paces con lo que ves, como lo que mencionaba Vivi, es hagamos las paces con lo que estoy viendo al espejo, si es que es algo del amor propio a nivel físico que no nos gusta. Y el tercero, el autocuidado, que conecta también con ese chip que hizo Vivi cuando dijo, ¿por qué no soy capaz y tengo que cambiar esto, cierto? Y es actuar como desde ese lugar. Bueno, y antes de que charlemos de cómo trabajarlo y de cómo nosotras desde lo que hemos hecho, digamos que encontramos herramientas para fortalecer nuestro amor propio, me parece importante que hablemos de lo que no es, porque a veces se suele confundir el amor propio con egoísmo, con autoindulgencia. La diferencia entre el amor propio y la autoestima, que al final esas creo que pueden llegar a confundirse, como decía Marce, la diferencia es que la autoestima depende del rendimiento que uno tenga, de como ese logro que tenga, creo yo, y el amor propio no. El amor propio es, no importa si fallé, no importa si recaí, no importa si no estoy en mi mejor versión, no importa si tomé una mala decisión, igual puedo seguir amándome, puedo seguir queriéndome, puedo seguir admirándome y pues dar el paso siguiente o tomar las acciones que se requieran para corregir. Entonces creo que ahí hay una diferencia importante que debemos explorar durante este episodio. Bueno, lo otro es que el amor propio, como estamos hablando, no es algo estático. De hecho, hay días en que este amor propio está en la cima y hay otros días en que está en el piso. Y eso no significa que perdiste tu amor propio. Eso significa que es como la vida es cíclica y hay días en que estamos bien, otros en que estamos mal. Entonces toca aprender a reconocer eso. Qué importante lo que dices, Milida, porque precisamente es eso, y es que muchas veces en nuestro chip está amor propio igual a egoísmo, ¿no? O que me estoy poniendo en una posición por encima de los demás, y eso tenemos que romper ese mito y darnos cuenta que tenemos que trabajar en eso y que eso no es lo que nos define, y amor propio tiene que ser lo que prime en nuestra vida. Sí, y yo creo que para cerrar esto, está bien no sentirse bien. Es lo que dice Lida, o sea, nosotros no siempre podemos tener días perfectos. Está bien que hoy me vea espectacular, divina y al día siguiente no, y pues en un día no ha cambiado nada, ¿cierto? Pero creo que eso es algo que deberíamos normalizar y es está bien no sentirse siempre bien. Niñas, yo tengo una siguiente pregunta para las tres y es, ¿cuál de estos pilares de los que hemos conversado les ha costado más? ¿Conocerse, aceptarse o cuidarse? Bueno, para mí, yo creo que el tema del autocuidado, porque yo creo que yo me conozco, sé cuáles son mis habilidades y demás, pero hay un tema que a mí me cuesta y es priorizarme en el tema del cuidado. Y me pasa como en las cosas más pequeñitas. En mi agenda tengo espacio para un montón de cosas útiles y no tan útiles, pero me es difícil encontrar un espacio, por ejemplo, para priorizar una cita médica, un examen médico, tiempo de descanso que a veces uno lo identifica como un tiempo perdido. Entonces yo creo que ese tema del autocuidado es algo en lo que he venido particularmente trabajando para también empezar a definir en mi agenda, en mi espacio, en mi momento, que para poder seguir siendo quien soy, para poder dar lo mejor de mí a otros, tengo que estar bien. Yo creo que son momentos. Uno tiene como momentos en su vida donde es más importante uno que el otro. Entonces, podría decir que unos años atrás el conocerme me costó un montón, porque yo creía que tenía una versión de mí que me conocía y realmente no, frente a situaciones críticas o frente a, pues, a esos altibajos que nos trae la vida en general, cómo reacciona uno, de pronto a veces uno reacciona como no se imaginó que lo iba a hacer, y eso puede generar como un desbalance importante. Entonces creo que hace muchos años o hace un par de años como que hice un proceso para volverme a conocer y como cambiamos tanto, entonces eso debería ser como un ejercicio constante, conocerme hoy quién soy, porque ayer pude ser otra persona, tener otras ideas, querer otras cosas, hoy quién soy y qué necesito hoy. Entonces, para mí son fases, pero coincido con Marce en que cuidarse o ese autocuidado eh, necesita como un cierto nivel de egoísmo, que las personas que ponemos como prioridad al resto, a la familia, a los amigos, al trabajo, dejamos de lado nuestro bienestar. Y lo otro que requiere es disciplina. Por ejemplo, en mi caso, empezar a hacer ejercicio. En esa época, no sé si ustedes recuerdan, yo hice un programa que se llamaba Tribu 6
no nos está patrocinando, pero de pronto, en Tribu 6, digamos que fueron 6 semanas en las que hice un programa para bajar de peso y perdí, no sé, 10 kilos, pero eso requirió de mí un compromiso de ir todos los días a las 5 de la mañana a un sitio de lunes a sábado sin falta, porque si faltaba un día me sacaban del programa. Entonces, esa disciplina es muy compleja de lograr y hoy estoy reintentando llegar a un punto de poder automotivarme para hacer ejercicio en mi casa y no lo logro. Entonces, creo que aquí inspirándome, creo que por ahí tengo una idea que hemos venido discutiendo también con todas ustedes y es, me mamé de ser gorda. Y me mamé de ser gorda no en el sentido literal de estoy gorda, sino me mamé de no priorizarme, me mamé de querer ser buena para todo, me mamé de tener que rendir todo el tiempo como si fuera lo máximo, de no tener días malos, de no poder tener días malos o no permitírmelos. Y bueno, de pronto ahí surge ahí una idea interesante para que con la presión de grupo yo logre el objetivo de bajar de peso nuevamente y de volver como a ese centro, como a quererme y a saber que puedo tener la disciplina para tomar las acciones que necesito para corregir eso que no me está haciendo sentir completamente bien y que me devuelva el nivel de amor propio que todos nos merecemos. Yo creo que los pilares que mencionamos todos son importantes y son relevantes, pero como nos están pidiendo escoger uno, creo que coincido con el de ustedes y es el de cuidarse. El de cuidarse porque yo siento que a muchas mujeres nos enseñaron que para ser brillantes teníamos que estar agotadas o entre más cansadas, o sea, era mejor. Sabemos trabajar, pero no sabemos parar de alguna forma. Y aquí un ejemplo gracioso es que yo antes creía que autocuidarme era cancelar reuniones de mi agenda para poder irme a trabajar desde la casa. Y un insight poderoso es que yo aprendí que cuidarme no era darme un premio por haber logrado algo o haber rendido en algo o que lo hubiesen felicitado a uno, sino que era no traicionarme a mí, a mis espacios, para de verdad sí poder después rendir. Bueno, chicas, ya hemos entrado en calor, ya hemos conversado cada una como de varias cosas que nos identifican o que hemos vivido en este proceso del amor propio. Les voy a hacer una pregunta a cada una desde una mirada y una perspectiva diferente. De hecho, conectando con nuestro primer episodio en donde hablábamos del liderazgo y la soledad que se siente también al liderar. Y quiero preguntarte, pues tú que hablaste en este episodio de esa soledad que se sentía al liderar, ¿cómo aprendiste a estar contigo misma en esa soledad? Y quiero también aprovechar y preguntarte para que me respondas de una vez las dos y es si ese amor propio te salvó o también tuvo que reconstruirse en ese momento y en esa vivencia que nos contaste en el primer episodio. Sí, Dianita, digamos que como dices, uniéndolo con el primer episodio, es que voy a decir algo que suena incómodo y es que hubo un momento en que yo me di cuenta o entendí que sabía liderar a los equipos, a las personas y demás, pero lo que no sabía era cómo habitarme yo sola, en ese silencio que tenía. Entonces, en esos momentos me recuestionaba todo, o sea, pensaba de más, repensaba. Entonces empecé a entender que esa soledad era como un premio y no era un abandono, sino que era cuando yo misma me podía hacer compañía, cuando mis pensamientos podían tener más eco en mí, cuando podía, no sé, sentir lo que me estaba pasando y repensar ahí sí por qué me estaba pasando y ayudar, digamos, a que eso no siguiera sucediendo. Y a la segunda parte que tú dices que si el amor propio me salvó o no, digamos, o que ya estaba, digamos que, pero en esos momentos no piensa en el amor propio. O sea, esas son palabras que ahorita en el podcast y que estamos hablando, no sé si tiene todo el sentido, pero en ese momento no lo piensas. Entonces yo pienso que se reconstruye, que digamos que ese amor propio que uno tiene se reconstruye, porque uno cuando está en el día a día, en esa, que tienes como las hormonas disparadas al 100%, tú dices y necesitas la validación de alguien. Digamos, estás validándote todo el tiempo, sí, entonces es que si lo hice bien, o si esto sonó elegante, o es como una validación disfrazada de consenso con la gente. Entonces, mi amor propio empezó a darse cuando comencé a tomar decisiones no basados en esos consensos disfrazados, sino en esas decisiones que me daban paz, incluso cuando no tenía nadie por detrás, ni nadie que estuviera aplaudiendo, ni tuviera nadie que estuviera esperando algo de mí, ni en lo profesional, ni en lo personal, porque pasa también en lo personal, ¿no? Tú lo decías, Dianita, que, bueno, y nos pasa, creo que Vivi también, pero nosotras cuando somos las hermanas mayores, nos echamos cargas encima, muchas cargas encima, ¿sí? Y tenemos que ser perfectas y no podemos fallar, y entonces
digamos que ahí nuestro amor propio comienza a ser una validación de todos, de la familia, de los hermanos, de los que me están viendo. Entonces yo siento que ahí uno abandona también, digamos que ese sentimiento que uno tiene solo, y ahí es cuando uno tiene que comenzar a valorarse un poquito más, a entenderse y quererse un poquito más. Vivi lo decía también, creo que en el episodio anterior, es si uno no se cuida, uno solo, nadie va a cuidarlo a uno. Pero adicionalmente, si uno no se cuida, no va a estar bien para quererse ayudar al resto de las personas, que era lo que tú decías. Entonces, yo creo que en eso me cambió como el chip y la visión. Lidia, qué valioso, qué valioso. Bueno, Vivi, voy a seguir con usted. Y la pregunta que le voy a hacer es ya con otra perspectiva, otra mirada desde el cuerpo y la presencia. Entonces, quiero preguntarle, para usted, Vivi, ¿el amor propio tiene cuerpo? ¿Cómo ha sido su relación con su imagen, con ocupar un espacio, con verse al espejo? Bien, pues yo ya les venía hablando un poco de ese momento crítico en el que dije, pucha, no, algo está mal. Insisto, yo incluso hoy, estando en sobrepeso, me miro al espejo y digo, bueno, estoy bien, estoy repuestica. No, no tengo esa conversación tan fea conmigo misma respecto a cómo me veo en el espejo. Sin embargo, sí me cuestiono un montón. Tengo el tiempo, las herramientas, acceso al conocimiento suficiente como para comenzar a cuidarme y no lo hago, no tomo la decisión y no me pongo disciplinada. Cuando yo necesito aprender algo en el trabajo, simplemente digo, lo voy a hacer y lo hago. Cuando sí, mi lema en el trabajo es hacer que las cosas pasen. Eh, en lo personal me cuesta un montón y particularmente hacer ejercicio me ha costado un montón toda la vida. Yo quiero vivir hasta los 100 años, entonces sí necesito hacer un alto en el camino y tomar conciencia que empezar a quererme y empezar a cuidarme va a representar poder llegar a una vejez tranquila, no tener que depender de alguien, poder disfrutar de mis sobrinos. Digamos que quiero hacer muchas cosas todavía y la única manera de lograrlo es teniendo salud física y mental. Entonces, estoy haciendo un cambio mental que me va a llevar a poder tener como esa determinación y esa disciplina para hacer ejercicio. Al principio de este año me leí un libro que me dio como un impulso diferente. Es un libro de un escritor colombiano, Andrés Acevedo, lo escribió con Juan David Aristizábal. El libro se llama Ante todo, hacer algo. Habla como, y la analogía que utilizan es una persona metida en el lodo. Usted metido en el lodo puede moverse, intentar y no avanza ni un centímetro. Incluso se hunde más, ¿no? Puede que se hunda más. Entonces ellos hablan de un tiempo muerto, que es que uno siente que está súper ocupado porque tiene 100.000 reuniones y al final no hace nada. Entonces, vivimos como en ese piloto automático, en esos tiempos muertos y no nos despertamos. Hay una persona que sigo y que me gusta mucho que se llama Kristin Neff. Ella es una escritora y una de las investigadoras más relevantes a nivel mundial en términos de autocompasión. Entonces, lo que usted habla de la autoindulgencia puede confundirse con amor propio. Y resulta que hay estudios que dicen que si no soltamos esa culpa que nos da, por ejemplo, yo empiezo a hacer ejercicio y digo voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana y no lo hago. Entonces mi autocrítica, y sobre todo yo que soy autocriticona, no, pero si ve, nunca me cumplo, nunca cumplo nada, no sirvo para nada, esto no es para mí, no sé qué, y renuncio, me frustro y renuncio. Y comienza el ciclo, porque luego llega otro punto en el que me siento mal y vuelvo y empiezo. Entonces hay que liberar esa culpa, hay que hacer acto consciente de ese momento de frustración y al siguiente día, no un mes o 3 meses después, volver a comenzar. Yo quiero conectar ahí con algo porque obviamente yo me siento súper identificada con lo que está contando Vivi y creo que las dos en eso siempre hemos conversado que nos hemos sentido como muy, sí, no 100% conformes en algunos momentos como en cómo nos vemos al espejo, ¿cierto? Y creo que eso son conversaciones difíciles y más difícil todavía decirlo en público, ¿cierto? Pero siento que el amor propio no es solamente cómo me veo al espejo, sino realmente qué tan saludable soy, ¿sí? Porque digamos que yo he tenido también temas con el tema del peso y demás, pero yo hoy hago ejercicio no por cómo me veo, sino por cómo me siento, porque siento que obviamente mi corazón va a estar mejor, mi cardio, mi respiración, puedo tener más resistencia, otro tipo de cosas que posiblemente en el espejo no se reflejen. No soy la mujer más marcada, la 90-60-90, claramente no, pero me estoy sintiendo más saludable. Y yo siento que eso también es amor propio, no es solamente cómo te ves y esos estereotipos de belleza de lo que estamos diciendo, rubia, lisa, alta, mona, ojiverde, lo que... No, o sea, pues yo siento que aquí el amor propio es más cómo me siento, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar, por ejemplo, a lo que dice Vivi, a vivir 100 años? Seguramente 100, 90, 60, 90, no,
pero seguramente teniendo un buen físico, siendo saludable, comiendo bien, tal vez sí, ¿sí? Yendo al baño solo. Exacto. Entonces yo siento que ahí, pues madre, es disruptivo, pero es ver el amor propio no solamente desde cómo me veo, sino desde el cómo me siento. Pero allá ustedes en sus casos también sean empáticos, ¿sí? Hay mucha gente que critica, y estamos hablando de esto como un ejemplo de estar gordo, pero sean empáticos con las personas, porque el que está gordo se mira todos los días al espejo y de pronto tiene una batalla como la que yo tengo todos los días. Y no es falta de disciplina y no es que uno sea un flojo o un vago, no. Realmente hay mucho más detrás, hay mucho tema psicológico que hay que abordar, que hay que enfrentar, y cada uno tiene como un camino por recorrer. Entonces hay que ser empáticos y yo soy terrible con las personas que llegan y dicen, pero estás gordita. Y uno es como, pues sí, me miro todos los días al espejo y me doy cuenta que estoy gorda. Además, viví que la genética también, a ver, o sea, no todo el mundo puede ser flaco, no todo el mundo puede ser alto, no todo el mundo puede ser bajo, no sé, hay cosas que contra la genética, por más saludable que uno sea, por más deportista que usted sea, no puede luchar. O sea, yo digo que es que yo creo que estamos confundiendo varias cosas en la sociedad, ¿no? Digamos que, y lo normalizamos al final, que es parte de lo que hemos estado conversando, y es que autoquererse o digamos que lo que estamos hablando nosotros, yo siento que no es conformarse, ¿sí? Y no es conformarse desde diferentes puntos de vista. No es conformarse porque estoy gorda o porque estoy flaca, porque a mí también, yo era muy flaca y sigo siendo flaca, pero era muy flaca antes cuando estaba en la universidad y en el colegio y eso me cuestionaba, o sea, me parecía duro porque no me quedaba la ropa como yo quería que me quedara, sí era flaca, pero no me quedaba como yo quería, no me veía bien, me veía demasiado flaca frente a mis amigas, o sea, los extremos todos son, digamos que, cuestionables y demás, y lo que dice Vivi, entonces, a la final vinimos a este mundo a ser felices como nosotros nos sintamos felices. Bueno, Marce, voy a cambiar acá un poquito de la mirada y a ti te quiero preguntar desde la mirada de los vínculos y los límites. Entonces, quiero preguntarte cómo se ve el amor propio en tus relaciones, cómo aprendiste a ponerte límites, y que esa puesta de límites no es rechazar a otros, sino protegerte y cuidarte. Yo creo que ahí la clave más importante o algo que me ha funcionado a mí es la honestidad. Y no necesariamente la honestidad con otros, sino la honestidad con uno mismo. Normalmente cuando hay algo que no te gusta, con lo que tú no te sientes como, tú lo sabes. O sea, tú sabes cuando te estás haciendo mal o cuando estás en un lugar en el que no eres feliz. Ahora bien, que uno empieza a buscar un montón de excusas para disfrazar la situación. Entonces, yo, por ejemplo, yo no hago nada de ejercicio, soy súper consciente que no, pues, todo se mueve cuando camino. Entonces, ya, yo vivo la felicidad, yo digo, pues yo no me sacrifico, yo no voy a hacer dietas, yo no voy a hacer ejercicio. Y siempre busca uno una excusa o como algo que le justifique que uno no está en el lugar que quiere estar. Puede pasar con el grupo de amigos, con el grupo de trabajo, que uno sabe que uno no coincide en ese lugar, que uno no, digamos que no hace match con esas personas y uno siempre busca esa excusa de quedarse porque es lo que ya conoce o porque hay algún tipo de apego. Vicios, no sé, cigarrillo, alcohol. Entonces yo creo que ahí lo importante es esa honestidad con uno mismo, porque lo que les digo, uno normalmente sabe cuando no está cómodo con alguien o con algo o con algún hábito y ahí es tener esa honestidad de decir, oiga, voy a poner el límite, pero no solamente el límite, sino no me voy a dejar de negociar a mí misma esas cosas. Y yo creo que en la medida que uno va teniendo como esa disciplina de ser honesto con uno mismo, de buscar hacerse feliz, de que al final del día, cuando tú hagas un balance y digas, oiga, o al final de la semana, esto me gustó, esto no me gustó, tú vas a estar tranquilo con las decisiones que estás tomando. De ahí nace un amor propio que seguramente cuando tú tengas relaciones con otras personas se va a notar, porque van a ser relaciones genuinas, donde tú hablas desde la generosidad, no desde la imposición, no desde la presión social. Y ahí Dianita mencionó algo que es importante en las relaciones de pareja. Sobre todo las mujeres tendemos mucho a justificar el comportamiento de nuestra pareja en ciertas cosas que no nos hacen tanto sentido y no nos sentimos tan empoderadas como de poner sobre la mesa eso que no nos está gustando. Y ahí es donde esos límites empiezan a correr, y empezamos a tener como esa flexibilidad que después nos cobra caro. Y decirlo sin culpa, ¿no? Porque uno se siente con culpa. Y decir no también se vale y se vale decirlo sin sentir culpa posterior. Y Dianita, Marianita. usted que vive en un modo de alta exigencia por su trabajo, por su dinámica, por su personalidad, ¿cómo convive esa dinámica de alta exigencia en el trabajo y en la vida personal con el amor propio y cómo uno puede quererse a pesar de ser como tan autoexigente y tan disciplinado? Y yo creo que aquí también me voy a volver un poquito al episodio donde les contaba, el del síndrome del impostor, donde les contaba un poco de mi rol
en mi familia. Yo les contaba ahí que yo soy la mayor de 3 hermanas, ¿cierto? Entonces yo creo que esa alta exigencia viene desde ahí, desde el núcleo familiar, no solamente en lo laboral, que obviamente siempre está, sino también al ser la mayor, siente uno como esa necesidad de ser el ejemplo, que era lo que les mencionaba. Entonces, claro, muchas veces uno confunde como esa alta exigencia con lo que uno vale, ¿sí? Entonces, si yo no soy la número uno en todo y demás, entonces no valgo, entonces no tengo amor propio, entonces ¿dónde quedo yo? Entonces, claro, uno siente que si no produce, que si no está logrando cosas, que si no está avanzando, entonces como que no está haciendo nada, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde el amor propio pues se nos cae, o en mi caso pues se me caía, porque pues es muy fácil quererse cuando a uno le está yendo bien, pero cuando no, cuando estás cansada, cuando estás bloqueada, cuando no estás siendo productiva, cuando te miras al espejo y no te sientes cómoda con lo que ves, ahí es donde realmente se pone a prueba la verdad, y es donde está el amor propio, ¿sí? Solo el amor propio entonces está en las buenas y no en las malas, no debería ser así. De hecho, yo siento que como todo en la vida, cuando uno está en los momentos más difíciles es donde más debería valorarse y pensar en ti. Pues primero, como hemos dicho, o sea, yo creo que primero siempre debe estar uno por encima de todo, ¿cierto? Entonces, siento que a mí me ha tocado aprender, sigo aprendiendo, es un proceso. Como lo estábamos hablando desde el inicio, yo siento que todo es un proceso de aprender y decir, venga, yo no soy una máquina de resultados. O sea, yo no tengo por qué estar siempre productiva cumpliendo todo al 100%, no. Y mi valor no puede depender de los logros, de las metas, de los éxitos o de lo que cumplo, sino realmente de quién soy yo y de que yo valgo es por quién soy, ¿cierto? Incluso en mis días más lentos, en mis días más caóticos, en mis imperfecciones, en lo laboral, en lo personal y en todo. Bueno, niñas, antes de pasar a nuestra sección favorita, que es Mentalidad On, quiero como un momento final de reflexión de todo esto que conversamos y de todas estas miradas y lo que cada una pues nos contó acá, abriendo su corazón, porque yo creo que hablar de esas cosas como tan íntimas y tan profundas no es fácil. Y quiero preguntarles a cada una, si tuvieran que decirle algo a esa versión suya, ¿qué le dirían hoy? Yo le diría que crea en el proceso, o sea, créase en el proceso que está viviendo y que no vaya a confundir ese autocuidado con lo que es, con el cargo que es o con lo que tiene en ese momento, porque a la final cuando todo eso se vence y se va a vencer, lo que vale eres tú como persona. Siento que eso lo he pasado en algunos momentos de mi vida y es que no me he cuidado como debería cuidarme, entonces le diría a esa persona que se cuide más, que se quiera más, que se hable más bonito, no conformarnos, pero sí querernos más. Eso le diría. Y siguiendo con lo que dice Lida, creo que la autocrítica no es una opción. La renuncia no es una opción. Pensemos en tomar acción, en hacer algo pequeño, pero en hacer algo para comenzar a construir ese amor propio y para comenzarnos a querer por encima de todas las cosas, por encima de la familia, de los amigos, de la situación económica, de los resultados en el trabajo. Hay que querernos más. Y ahorita en Mentalidad vamos a hablar de un pequeño ejercicio que podemos hacer para comenzar a querernos un poquito, a abrazarnos y a subir ese amor propio que tenemos. ¿Qué me diría a mí misma? Yo creo que hay varias cosas. Una es, no siempre todas las personas te van a ver igual. Y el valor y la forma en la que tú te ves a ti misma y los ojos de amor con los que te tienes que ver no tienen que verse influenciados por eso. Uno del contexto de la gente tiene que tomar cosas muy positivas, toda crítica constructiva bienvenida, pero cuando hay comentarios que buscan destruir, que no son válidos, ahí uno tiene que saber poner un límite y decir, esto no es y esto no es lo que me define. Lo otro es durante ese periodo donde yo tuve como esa crisis existencial, dejé de disfrutarme las cosas chiquitas de la vida porque todo el tiempo estaba sobrepensando en esa situación. Disfrutar momentos con mi familia, momentos que de verdad le llenan a uno y le nutren el corazón. Y acá una cosita chiquita que me pareció súper curioso, yo hace poquito estuve de vacaciones, tuve la oportunidad de estar en París y una de las cosas que me parecieron muy curiosas es que en los cafés casi todas las sillas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, están hacia la calle, ¿sí? Y los museos y un montón de cosas y yo siento y digamos que lo que puede conocer un poco esa cultura es disfrutar la vida tranquilamente y a veces es bueno uno tomarse la ligera y eso también le recarga a uno el corazón, sentarse y tomarse en un café, lo que sea y ver la gente caminar, vivir la vida de verdad y no enfrascarse en cosas que no valen la pena. Bueno, yo le diría, deja de esperar a ser perfecta, ¿sí? Porque pues no necesita uno ser perfecto para sentirse suficiente. Digamos que no es como que uno tenga que estar en una competencia por ganarse su propio amor, porque pues no, finalmente eres tú contigo misma, ¿sí? Y pues ya eres digna de ser quien eres, del amor que te mereces.
incluso pues en tus días más rotos, o sea, lo que decíamos, todos tenemos derecho a no sentirnos bien y a estar en días difíciles, ¿sí? Entonces yo creo que es como eso, todo lo que hoy te duele no te quita valor, de hecho te estás construyendo, estás edificando una mejor persona y de las cosas malas, de los malos momentos, estamos desaprendiendo para ser mejores personas más adelante y pues para todavía tener más amor propio de todas las acciones o las cosas o aprendizajes que hemos tenido. Ahora sí, El momento, la sección más esperada de nuestro podcast. hay una persona que sigo y que tiene un libro y una digamos, como estrategia que me gustó un montón, se llama Louise Hay y la estrategia se llama Mirror Work y son básicamente 21 días trabajando frente al espejo. Esto yo lo he hecho varias veces y realmente se los dice una persona que fue escéptica 100% de esta teoría y de este ejercicio al inicio, pero después de ver los resultados que tuvo en mi mentalidad, creo que vale la pena compartirlo. Y es básicamente comenzar todos los días, hacerlo durante 21 días, pararse frente al espejo, mirarse directamente a los ojos y decirse que se ama. Empezar por eso, solamente decirse que se ama. Al principio es súper incómodo, es retador, parece ridículo, uno se siente ridículo haciéndolo, pero realmente es un ejercicio impresionante, el resultado es brutal y al final del ejercicio dan ganas de abrazarse a uno mismo y uno se abraza y se dice, te amo, te quiero, eres suficiente, estas cosas. Entonces, al principio son 21 días diciéndose, te amo. Después, 21 días diciéndose una cosa buena que uno tiene y empieza uno a reconocerse. Entonces, creo que ese ejercicio yo lo he hecho varias veces y en serio se los recomiendo. Eso sumado a salirse o sentarse en la sala. Yo empecé con 5 minutos porque no me daba para más. Sentarme 5 minutos, yo ya voy en 15, ¿no? Pero sentarse unos 5 minutos sin hacer nada. Pero sin hacer nada es sin celular, sin tomar tinto, no. Siéntese y escuche lo que pasa en su cabeza. Empieza uno a pensar, no, es que yo ahorita yo debería estar mirando esto porque sí puedo responder el correo rápido y entonces la lista de mercado, ¿cómo estará? Tengo que escribirla porque si no se me olvida. El viaje es brutal. Y 5 minutos, contabilícelos con un cronómetro. Se le vuelven una eternidad. Empieza uno a desesperarse porque no tiene el celular en la mano para mirar quién le escribió. Entonces, hagan eso y documentenlo. Empiecen a escribir ustedes mismos qué sintieron, qué pensaron, si se les hizo eterno y vean a ver hasta dónde lo pueden extender, porque es muy difícil, pero después de esos momentos como de calma y de claridad es donde empiezan a surgir ideas y donde de pronto se vuelven un poquito más productivo. Eso les dejo como dos truquitos para comenzar a construir amor propio con prácticas súper sencillas. Yo solo voy a dejar uno, y es que es algo sencillo pero poderoso, y es que comenzarnos a hablar a nosotros en tercera persona, ¿sí? Hablarnos, digamos que en mi caso diría, Lida, ¿hoy qué necesitas? ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque es que esto hace que nos salgamos de un juicio y que no seamos, digamos que somos poco tolerantes con nosotros mismos o muy autocríticos, y eso lo que hace es que podamos tener como compasión con nosotros mismos. Entonces, porque ¿qué pasa? Cuando yo le hablo a Vivi, por ejemplo, yo a Vivi no le voy a dar palo, ni voy a hacer autocrítica, ni nada por el estilo, pero si uno se pone a pensar, cómo yo le estoy hablando a Vivi, pero cómo me hablo yo, seguramente yo no sería amiga mía. Sí. O sea, yo no sería mi misma amiga. Entonces, que tú decías ahorita, sí, yo a mis amigas les hablo diferente, pero a a lo mí que me uno se habla. hablo Y uno es súper Súper mal, autocrítico y súper sí. duro con uno mismo. Entonces, yo creería que Lida, si se hablara así, no sería amiga de Lida. O sea, ella me bloquearía. Entonces, yo creo que eso sería algo muy Amenazada bueno por para hacer, si me convivencia. amenazaría por convivencia. Y finalmente, lo que quiero decir también de todo lo que hemos conversado aquí es que el amor propio no es mirarse uno siempre en el espejo y verse divino 90, 60, 90, como decía Dianita, todos los días, porque no es así. Es elegirse uno mismo, incluso cuando hay días mediocres, malos o que no nos queremos ni siquiera ver nosotros mismos. Entonces, creo que tratémonos bonito, hablémonos en tercera persona, seamos, digamos que, compasivos con nosotros mismos y queramos. Bueno, yo escuchándolas, se me vino algo a la cabeza y es, en mi curso prematrimonial, a mí me hicieron leer un libro, yo no sé si ustedes lo han oído, es súper famoso, es de Gary Chapman, que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Lo han escuchado No, alguna vez? no, Yo no. no lo he leído. ¿Sí los escucharon? Y es como muy famoso porque lo que enseña, y está muy orientado a relación de pareja en realidad, bueno, a otras relaciones, pero con terceros, no con enemigos. Pero enseña es que existen diferentes formas de amar. Existe palabras de afirmación, existen actos de servicio, regalos, contacto físico. Y ahorita que las escuchaba, yo decía, que nota que uno empiece a canalizar como todas esas herramientas para darse amorcito a uno mismo. Es lo que tú decías.
hablarse uno bonito, Ujú. palabras de afirmación, tener tiempo de calidad, siéntese 5 minutos y esté con usted misma. Además, es que lo que decía Vivi, que decía, a uno le cuesta un montón 5 minutos, pues pucha, si con alguien uno comparte toda su vida, es con uno Sí. mismo. Sí. O sea, todo el tiempo uno se está hablando y el día, pues hasta que ya pase al otro lado, pero todo el tiempo está la persona con la que uno va a compartir toda su vida, es uno mismo. Y si uno no es capaz de estar 5 minutos Con uno con mismo. uno mismo hablándose, pues, estamos están jodidos. Entonces, ese tema, hacerse regalos y regalos no necesariamente, bueno, pues todos los días estrenar algo, pero sí darse gustos en cosas que los llenan a uno, que le genera satisfacción, me parece que es súper importante. Y bueno, a aquellos que no han leído el libro, los invito, es un libro que es súper chévere, yo no soy tan fan de los libros de autoayuda, pero ese me pareció que es bien bonito y que si uno lo ve con estos ojos que yo en realidad no lo había visto, pero hoy me pareció chévere verlo bajo esa visión con lo que estábamos charlando, creo que le puede ayudar a uno mucho a generar como ese tanque de amor propio, que es como lo vende Gary Chapman. Hoy lo tenemos ya tenemos un Tres. montón de Tenemos, libros ya con este es como el tercero, ¿no? para hacer sí, Nuestro el club de lectura de lectura. Mujerón. Sí, señores. Bueno, yo voy a dar un consejo final como para cerrar este bloque de mentalidad DON y es, yo lo denomino también como el descanso en el calendario. Y es no solo esos 5 minutos que menciona Vivi de no hacer nada, sino yo, por ejemplo, esto lo pongo en práctica y es yo agendo no solo las reuniones de la oficina, porque es que uno solo piensa en trabajar. Yo agendo esos momentos de verdad que quiero compartir con las personas, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Entonces, si usted me pregunta qué va a hacer este fin de semana, yo ya tengo bloqueada mi agenda y yo ya sé qué días voy a hacer para, pues, para cuidarme a mí misma, porque son, y de hecho, espacios para mí misma también, no Ujú. solamente para compartir, porque obviamente eso también genera amor propio y más cuando son vínculos cercanos que pues te alimentan el alma, como lo decíamos, sino también espacios para mí. No sé, voy a hacerme el skincare, pero entonces yo me agendo esos momentos. Entonces, como que es esos momentos de descanso o de cosas diferentes a la vida laboral también agendados, para yo saber que si yo dije que este fin de semana iba a ser algo que iba a grabar el podcast con mis amigas, que iba, lo que sea, son momentos que me van a ayudar a crecer a mí, que me están generando amor propio y que también los bloqueo y son momentos, digamos, de descanso de cosas diferentes al día a día. Entonces siento que eso es como una técnica que es interesante que uno puede poner en práctica porque muchas veces la gente está ocupada, como decíamos, de cosas que realmente, pues sí, el trabajo obviamente es importante, pero no es lo único en la vida. Ujú. Y a veces nosotros estamos muy volcados solamente hacia eso. De acuerdo. Y vamos a abrir las redes y el espacio de me mamé. Me mamé de ser gorda, me mamé de no quererme, me mamé de autocriticarme. Me Oye, mamé. ¿sabes qué me gusta? El hashtag en los comentarios nos pueden dejar un hashtag memamete y pónganos de qué están mamados y también nosotros los leemos, los conocemos a ustedes y va creciendo la comunidad, eso me parece chévere. Y ahí Genial, tenemos temas para súper. conversar en los siguientes podcasts. Y Sí, con sí, esto, ideas. yo creo que damos ya el cierre. Sí, yo creo que, pues nada, eso es todo por el capítulo de hoy en Mujerón. Pues tuvimos aquí 4 miradas diferentes, una sola conclusión, y es que amarte no es opcional, es el punto de partida. Entonces, bueno, si este episodio los movió, compártanlo con alguna mujer que de pronto crean que lo necesite. Y si quieren contarnos cómo están trabajando, pues también su amor propio, encuéntrenos pues en redes sociales, déjenos comentarios, nos encanta leerlas en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Bueno, nada, esperamos que nos comenten mucho y que nos den mucho amor. Y recuerde que somos Mujer On.